Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Dios le está hablando al pueblo, el pueblo ya estaba establecido en la tierra prometida por medio de Josué. Ahora vamos a descubrir que quizás no estaba conquistada la tierra del todo, ¿sí? Faltaba aún que cada tribu terminase de expulsar a las naciones que estaban a donde ellos pretendían vivir. Y Dios les está diciendo esto a todo el pueblo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Fíjense que dice mucho, si oyeres la voz de Dios. Bendito serás tú en la ciudad. Acá empiezan las bendiciones que Dios iba a dar al pueblo si obedeciere a su voz. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Quién quiere eso para la vida? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en el que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero acontecerá, dice, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en tu ciudad, en la ciudad, y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y no vamos a seguir leyendo, porque es atroz todo lo que dice. Las consecuencias de obedecer a Dios, puras bendiciones. Si obedeces a Dios, no te esperan más que bendiciones. Pero te espera lo peor si no atendés la voz de Dios. Y eso fue para el pueblo de Israel, pero es para cada uno de nosotros, para nuestros hogares. Si atendés la voz de Dios, si obedecemos la voz del Señor, el éxito está asegurado. Como me gusta decir a mí a los chicos, a los jóvenes, el único que tiene garantía, el único modelo que tiene garantía es el de Dios. Vos podés hacer las cosas a tu manera,
Y Dios puede tener misericordia, pero el modelo que sí o sí sale bien es el de Dios. Y ahí está detallado, oyendo atentamente la voz de Dios, obedeciendo la palabra del Señor. Y vemos en el libro de Josué, como estudiamos durante este tiempo, cómo ellos se pusieron en las manos del Señor y el Señor los bendijo. El Señor entregaba en manos de Israel todo lo que Él le había prometido. No iban tras dioses ajenos y el Señor los bendecía. Ponían a Dios en primer lugar, confiaban en el Señor que Él les iba a dar la victoria y así sucedía. Eran invencibles. Tal es así que el libro de Josué dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, nadie. Pero empieza el libro de Jueces y ocurre todo lo contrario. Y vamos a leer lo que es lo que nos compete en esta hora. Dice Jueces capítulo 1, aconteció después de la muerte de Josué. Y cuando leía esto, inmediatamente no podía no pensar en cómo empieza el libro de Josué, que dice, aconteció después de la muerte de Moisés. Y el Señor encomienda a Josué la tarea de llevar adelante el pueblo y la conquista. Pero acá no ocurre lo mismo. Dice, aconteció después de la muerte de Josué y pareciera no haber un sucesor. Pareciera no haber un líder como lo hubo siempre en el pueblo de Dios. Abraham, Jacob, Moisés, Josué. Ahora murió Josué, ¿qué hacemos? Acabamos de entrar a la tierra prometida, hemos echado a las naciones, entre comillas, ahora lo vamos a ver, que el Señor nos dio la victoria, ¿y ahora qué hacemos? Josué murió. Y dice así, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Ellos estaban en la tierra de Canaán. Cuando habla de cananeos quizás hablaba de la gente en general que vivía ahí. Después vamos a ver en los versículos que siguen distintos pueblos. Pero pareciera también empezar bien. Y dice, ¿quién subirá? Bien, están consultando a Dios. Y Jehová respondió, versículo 2. Judá subirá. Y he aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo, y Simeón fue con él. Acá consultaron al Señor, ¿quién subirá a pelear contra el cananeo? Y el Señor responde, cada vez que vos le consultás, el Señor te responde. ¿Qué respondió Dios? Jehová subirá. Cuando hablamos de Judá, de Simeón, no estamos hablando de, para el que por ahí escucha por primera vez, de unas personas que se llamaban Judá y de otras Simeón. Estamos hablando de las tribus de Israel que llevaban el nombre de los hijos de Jacob. Y Dios les dice, la tribu de Judá va a subir. He aquí, dice Dios, yo he entregado la tierra en sus manos. Pareciera que Judá, si bien tenía la revelación de Dios de que la tierra le iba a ser entregada por Dios, quizás no se sentía confiado y le dice a Simeón, una tribu que estaba prácticamente entrelazada, si miramos el mapa, no lo traje en esta noche, estaba la tribu de Judá y casi incorporada a la parte de abajo estaba Simeón. Y le dice, ayúdame, y cuando vos necesites ayuda, yo voy a ir. Pese a que Dios le había dicho, yo voy a entregar la tierra en tus manos. Versículo 4. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10.000 hombres. Dios les da
la victoria. Viene todo bien. Y hallaron a Adoni-Bezek. Este nombre significa el señor de Bezek. Pareciera no ser un nombre propio de una persona, sino un título. El rey de Bezek o la persona más importante en Bezek. Hallaron a Adoni-Bezek en Bezek y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Bezek huyó. Y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Bezek: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa como yo hice. Pareciera que esto que le hicieron los de Judá a Adoni-Bezek, él se lo había hecho a 70 reyes. Él le había hecho de la misma manera y dice que hasta comían debajo de su mesa. Y fíjense la reflexión de este hombre. Como yo hice, así me ha pagado Dios. El nombre del Señor, con todo el trasfondo de Josué y las conquistas, se había hecho tan notorio que todos los pueblos conocían del Señor. Todos los pueblos conocían que había Dios en Israel. Y este hombre, pagano porque creía en otros dioses, llegó a la conclusión de así como él hizo a tantas personas, Dios le pagaba de la misma manera. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén donde murió. Y empieza a hablar el relato desde el versículo 8 hasta el final del capítulo 2 de todas las conquistas y conquistas entre comillas que tuvo el pueblo de Israel en este tiempo. Pero lo que quería decir, esto que vamos a leer ahora es una recapitulación, un resumen de lo que ya ocurrió en el libro de Josué. No es algo nuevo. Vamos a leer, por ejemplo, en el versículo 8, y combatieron los hijos de Judá. No está hablando en presente, está hablando de algo que pasó, por ejemplo, en Josué capítulo 10. Después léelo en tu casa, son pasajes paralelos. Es más, de Josué capítulo 10 al capítulo 24, casi al final, se resume todo en este capítulo 1, prácticamente, o muy a grosso modo. Dice, por ejemplo, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego en la ciudad. Esto, si alguno está notando o después lo vas a escuchar, está en Josué 10:36, Josué 11:21, Josué 15:13. Pareciera que acá conquistaron Jerusalén, pero si leemos todos estos pasajes que mencioné recién, y si leemos, por ejemplo, el versículo 21 de este mismo capítulo, léelo, mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Lees el versículo 8 y pareciera, bueno, obedecieron a Dios, combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad, la conquistaron, obedecieron a Dios. Pero te pones a analizar el pasaje, a estudiar el pasaje, a leer las referencias cruzadas y te das cuenta que no había una obediencia perfecta. Que en la gran mayoría y en casi todas las tribus, ellos permitieron que los habitantes siguieran viviendo. Ellos desobedecieron a Dios de esa manera. Y cuando pensaba en esto, me acordaba de Saúl. ¿Se acuerdan? En 1 Samuel 15, que Dios le dijo cuál era la ciudad que tenía que destruir en 1 Samuel 15. Se los pregunto porque no me la acuerdo. Tengo como una nebulosa. Amalek. No. Amalek. Destruye Amalek, ¿no?
y destruye sus vacas, su ganado, las personas y hasta los niños, dice. Y vos decís, Señor, pero era la orden del Señor. Y Saúl dijo, no, me voy a quedar con esto, me voy a quedar con el ganado, me voy a quedar con el tesoro, para ofrecerlos a Jehová. Y Samuel le dice, ¿se complace tanto Dios en los sacrificios como en que se obedezca la palabra de Jehová? No. ¿Se complace el Señor en todo lo que vos decís que haces para Dios? No, esto lo hago para Dios, en como que se obedezca la palabra del Señor. Y sigue Samuel, y que creo que Jueces, uno de los posibles autores es Samuel. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, le dice el profeta a Saúl. Y el prestar atención, más que el carnero más gordo que vos puedas ofrecer a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? La obediencia. Y dice ese pasaje, a Dios le agrada más que le obedezcan y no que le traigan ofrendas. Al Señor le agrada más que le obedezcan y no que le traigan ofrendas. Vos podés hacer un montón de cosas para Dios y yo también. Podés estar en todas las actividades, en todos los ministerios. Pero si desobedeces al Señor, no sirve para nada. Al Señor no le importa. El Señor se complace más en tu obediencia, que muchas veces la ve el Señor cuando nadie nos ve. Muchas veces nos toca obedecer al Señor cuando no nos está viendo nadie. Y vos pensás que el Señor te va a reconocer cuando te están viendo todos. El Señor se complace más en la obediencia. Y vemos en este pueblo que Dios les estaba dando la victoria, pero que por otro lado no estaban obedeciendo de la manera que Dios les decía que tenían que obedecer. Seguimos. Después, dice versículo 9, después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imai y a Talmai. Acá también hay otra referencia cruzada en el versículo 20. Estos eran los hijos de Anac, que en el libro de Números aparecen como unos gigantes. Números 13, 22, lo digo por si después lo querés buscar en tu casa. Aparece la tribu de Judá, pareciera conquistar todo. Versículo 11. De allí fue Judá a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Es medio raro, ¿no? Pero para ese entonces no era raro. Vemos algunas referencias bíblicas que con motivo de la conquista alguien obtenía a la hija de alguien por mujer. Lo vemos también cuando Jacob trabajó por su esposa y que el suegro lo engañó y tuvo que trabajar 7 años más por la otra. Algo que quizá para nosotros nos parece anormal, para ese entonces no. Versículo 13. Y la tomó Otoniel, alguien que vamos a ver cuando alguno de mis compañeros enseña acerca de Otoniel. Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, el sobrino de Caleb. Y él le dio a mi hija Axa por mujer. Otoniel conquistó esa ciudad y como eso obtuvo a Axa por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb, el padre de la chica, le decía, ¿qué tienes? Y ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado las tierras del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb
le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esta historia la conocemos, ¿no? La hemos leído en la escuelita bíblica muchas veces. Vamos a seguir y en un momento les prometo que vamos a avanzar bastante rápido. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, acá para mí no está bien la traducción, es el cuñado de Moisés, ¿sí? Subieron de la ciudad, de las palmeras, con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá, acá aparece la tribu que estaba conquistando todo, con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Horma. También tomó Judá a Gaza, ciudad de los filisteos, Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Todas estas tierras eran de los filisteos. Y vemos la primera referencia y a lo que quiero hacer referencia. Versículo 19. Y Jehová estaba con Judá. Si ven unos versículos después, en el 22, al final dice, y Jehová estaba con ellos, haciendo referencia a las tribus de Efraín y Manasés, a la casa de José. Y en medio de todo el caos y de toda la desobediencia que ahora vamos a ver, Dios deja plasmado en su palabra estas dos referencias. Versículo 19 y versículo 22. Y Jehová estaba con Judá, y Jehová estaba con ellos. Y también cuando pensaba en esto, me acordaba de cuando Moisés murió, y que el pueblo le habla a Josué y le dice, de la manera que estuvimos con Moisés, de la manera que obedecimos a Moisés, te vamos a obedecer a vos. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Y yo pensaba, qué importante que la presencia de Dios esté en mi vida, esté en mi matrimonio, esté en mi familia, que Dios me apruebe. Yo puedo decir que estoy obedeciendo a Dios. Saúl decía que estaba obedeciendo a Dios, pero la palabra de Dios dice que la presencia del Señor se apartó de él. Y vos podés decir, y yo puedo decir en esta noche, yo sirvo a Dios, yo obedezco a Dios. Pero qué importante que Dios diga, yo estoy con Rubén, yo estoy con tal hermano. Si lo decís vos no sirve. Queda demostrado en tu obediencia, en la bendición, en la aprobación de Dios, en medio de tu vida, en medio de tu familia. A veces decimos que Dios está con nosotros y somos un desastre en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro testimonio. Pero acá Jehová estaba con Judá. Jehová estaba con la casa de José. ¿Y qué es lo importante? Que Jehová esté con nosotros. Y podemos decir, bueno, Jehová está, Jesús prometió, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es eso a lo que se refiere. Es la presencia de Dios en mi vida, es la aprobación de Dios. Es que lo que esté haciendo a Dios le agrade. Lo que yo estoy haciendo a Dios le agrada. Versículo 19. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Los de las montañas son los amorreos. Mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Acá el autor quiere dejar plasmado que si bien Jehová estaba con Judá, ellos pudieron arrojar a parte de las personas, pero no pudieron arrojar a los que tenían carros cerrados. ¿Por qué? Por los carros cerrados. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué excusa? Porque en el capítulo 4, cuando Débora aparece en escena, ellos vencen a un pueblo que tenía carros cerrados. ¿Por qué vencieron una vez más adelante? ¿Y por qué no vencieron al principio? Por la obediencia a Dios. Vos querés ser invencible, y no te hablo de ser un superhéroe, te hablo de, otra vez, de la presencia de Dios en tu vida. ¿Querés que el Señor te bendiga?
yo quiero que el Señor me bendiga, nos llama en esta hora a la obediencia. Porque si obedeces al Señor, el Señor te va a llevar de victoria en victoria. Y si no obedeces al Señor, como leímos al principio, la derrota está asegurada. La clave de la victoria para el pueblo y para nosotros es la obediencia al Señor. No es que los otros tengan armas, los otros tengan carros cerrados y yo no, estoy desprotegido, entonces voy a perder. No, si tenés al Señor y si lo obedeces, pero la obediencia genuina, la que Dios se agrada, la obediencia en tu hogar, la obediencia como esposo, la obediencia como cristiano, el Señor te va a bendecir y el Señor me va a bendecir. Versículo 20. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac, como le habíamos también leído en el versículo 10. Versículo 21. Mas al Jebuseo, que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Muchos de los pueblos, por no decir todos, fueron totalmente eliminados cuando David es rey. Imagínate el tiempo que pasa. Pasa toda la época de los jueces, pasa el reinado de Saúl y después David, que termina de conquistar la tierra. Avanzamos. 22. También la casa de José subió contra Betel. Betel es la ciudad de Jacob en Génesis, ¿sí? Y Jehová estaba con ellos, con la casa de José, con Manasés y con Efraín. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad. Otras versiones dicen una entrada secreta, ¿sí? Y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia, y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Cuando también leía esto, pensaba también en Rahab, porque el mensaje y la instrucción de Dios era claro, era: tenés que exterminar a todos, y todos es todos. Pero ¿qué pasó con Rahab? Rahab apoyó a los espías que el Señor había mandado, creyó en el Señor, como dice Hebreos 11, y Dios tuvo misericordia, y Dios la preservó, incluso de esa descendencia nació el Señor. Y acá pasa algo parecido, tampoco la Biblia nos da mucha luz acerca de esta persona, ni siquiera sabemos cómo se llama, pero ellos le mostraron misericordia por la ayuda que brindaron al pueblo de Dios. ¿Qué era lo que Dios no quería? Que el pueblo se contaminara con otros dioses. Todos los habitantes de esa tierra, cananeos, heteos, fereceos, los filisteos, tenían otros dioses. Sacrificaban a sus hijos como ofrenda a sus dioses paganos. Y Dios lo detestaba. Dios aborrecía eso. Decía, no se mezclen. Pero si una persona deseaba pertenecer al pueblo de Dios, creía en el Señor, Dios le extendía su misericordia. Hay algunos versículos acerca de esto, del extranjero en la tierra de Israel, en la tierra prometida. Dice, por ejemplo, en Levítico 19:33, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo, Jehová, vuestro Dios. Y en otros pasajes, como en Éxodo, mandaban hasta circuncidar a esa persona. O sea, ¿querés pertenecer a la fe de Dios? Bueno, obedece a Dios de la misma manera. Los mandamientos que son para unos son para otros.
Pero en cuanto al paganismo, a los dioses falsos, Dios mandaba destruir absolutamente todo. Pero con esta persona tuvieron misericordia y también con toda su familia. Versículo 27. Tampoco Manasés, la tribu de Manasés, arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac. Versículo 28, y vamos saltando. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Acá vemos más al descubierto la desobediencia del pueblo. Dios no quería que le paguen tributos. Dice, bueno, quédate, pero nos pagás y con eso vivimos, con eso le ofrendamos a Dios. No, Dios quería que los elimine totalmente, que eso después iba a ser escollo para ellos, iba a ser de tropiezo y así fue. El pueblo terminó volcado a otros dioses. ¿Por qué? Porque todo empezó con la desobediencia. Versículo 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo. Versículo 30, avanzamos rápido, tampoco Zabulón, todas tribus de Israel, arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Otra más. Quizás se justificaban, bueno, pero me paga tributos, pero Dios quiere otra cosa. Versículo 31, tampoco Aser, la tribu de Aser, arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón. Versículo 32, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Es triste porque dice, y moró Aser entre los cananeos. No dice, moraron los cananeos entre Aser. Ellos terminaron contaminados totalmente y mezclados con los pueblos que aborrecían al Señor. Y moró Aser entre los cananeos. Versículo 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. Y termina este versículo, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Lo solucionaban de esa manera. Bueno, no te vamos a echar, pero pagarnos tributos, impuestos. 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Esto, lo de la tribu de Dan, es totalmente vergonzoso, porque ni siquiera por su desobediencia los moradores de esa tierra les permitieron vivir a donde Dios les había dicho y los terminaron desplazando a una ciudad que se llamaba Elías, que aparece ya al final de Jueces. Era tal la desobediencia que ni siquiera, como los demás, se establecieron en el lugar, los echaron. Los echaron de su lugar, los echaron de su casa. Y el amorreo persistió, dice el versículo 35, en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela y hacia arriba. La contaminación del pueblo, la desobediencia del pueblo. Y cuando leemos esto debemos pensar en cada uno de nosotros. Si tenemos cosas en nuestra vida que Dios dice que quitemos. En este caso eran pueblos, pero quizás nosotros tenemos cosas en nuestro corazón que Dios pide que saquemos, cosas que ocupan el lugar de Dios. Ellos terminaron adorando a otros dioses y todo empezó con una desobediencia quizás, o con una obediencia media. Bueno, estoy obedeciendo al Señor, pero eso fue para su perdición. Avanzamos al capítulo 2, versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué y os introduje
en la tierra a la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Cuando el Antiguo Testamento habla del ángel de Jehová, está hablando, según estudiosos de la palabra, y yo adhiero a esta línea de pensamiento, del Señor Jesucristo, de una teofanía, de una cristofanía, una aparición del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento hay muchas y son muy preciosas, y en este caso es una de ellas. Aparece el ángel de Jehová, dice que subió de Gilgal a Boquim y les empieza a hablar. Les empieza a hablar y le dice, yo les saqué de la tierra de Egipto. Yo los introduje en la tierra a la cual había jurado a vuestros padres. Versículo 2, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Y es exactamente lo que hicieron, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto?, le dice el Señor. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, a estos pueblos, sino que serán azotes para vosotros, para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Y cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Boquim significa los que lloran. Y una de las últimas reflexiones. El pueblo pareciera estar conmovido y arrepentido por las palabras del Señor. El Señor les hablaba, ustedes desobedecieron al Señor. ¿Por qué hicieron tal cosa? Y el pueblo llorando, arrepentidos. Pero hay una frase que dice, el arrepentimiento no es cuando llorás. El arrepentimiento es cuando cambiás. Porque el pueblo siguió exactamente igual. Y dice, ofrecieron sacrificios al Señor. Y otra vez lo mismo. ¿Se complace el Señor en los sacrificios más que en que se obedezca la palabra de Jehová? No. El Señor se complace más en la obediencia más que en los sacrificios. Vos podés llorar todo lo que quieras, hasta emocionarte en la alabanza, emocionarte con una palabra, pero si no obedeces al Señor, no tenés la aprobación de Dios. Y yo no tengo la aprobación de Dios. El llorar no significa nada. El verdadero arrepentimiento produce cambios en la vida. Y el pueblo siguió de mal en peor. Y terminamos. Versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Este también es un pasaje paralelo de Josué 24. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín. Josué era de la tribu de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y termina el versículo 10. Y dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y pareciera, si uno lee esto, ¿no? Se levantó otra generación que no conocía, pobres. No escucharon las historias del Señor, no escucharon cómo el Señor levantó al pueblo de Israel, cómo los libró con mano fuerte de Egipto. No dice eso el pasaje. La palabra acá en el hebreo es, no reconocieron a Jehová. Conociendo las obras que sus padres le han dicho, conociendo todo, no reconocieron al Señor. La palabra no es conocer de saber o no saber de alguien, de conocer o no conocer la historia, es de conocerla y rechazarla. Y qué triste cuando
a pesar de que el Señor te muestra su bondad, te muestra su poder, vos lo rechazás. Y termino con esto. En el libro de Jueces 4 veces se menciona la palabra que no había rey en Israel. 4 veces. Creo que en el video que mandó Orlando hoy, en el videíto, en el resumen de Jueces, lo dice. En estos días, en aquellos días no había rey en Israel. Jueces 17:6, Jueces 18:1, Jueces 19:1 y Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y nos poníamos a pensar, y lo hablaba con Noelia, y decíamos, ¿cómo que no había rey en Israel? Había rey. Dios era el rey. No había rey como otras ciudades. Había rey, solamente que ellos no obedecían. Pareciera justificarse, bueno, no había un líder, entonces pasó lo que pasó. Sí, estaba el Señor y ellos no lo obedecieron. ¿Y cuál es la clave? Obedecer al Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El prestar atención a la palabra de Dios es mejor que los sacrificios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por que podemos abrir tu palabra. No es mucho o no es nada lo que podemos agregar, Señor, a ella, porque tu palabra nos habla, nos confronta con nuestro pecado, con nuestra desobediencia, con nuestra obediencia a media, Señor. Pero te pedimos que este ejemplo del pueblo de Israel y que todo fue en su perjuicio, nos abra los ojos para obedecerte de todo nuestro corazón. Como decían los antiguos, a la voz de Jehová nuestro Dios obedeceremos y a Él solo serviremos. Que sea una realidad, que no sea un llanto, Señor, que no sea una emoción del momento, que realmente te obedezcamos en nuestra casa, en nuestro entrar y en nuestro salir, como leíamos, Señor. Obedecer a la palabra de Jehová, para que nos bendigas, para que bendigas nuestra familia, para que bendigas nuestra iglesia, para que nos limpies, Señor, de todos nuestros pecados, de todo aquello que tú quieres limpiar de nuestra vida, y para por sobre todo darte la honra y la gloria que solamente tú te mereces, Señor.